¿Se ve en la pantalla? ¿Se logra ver? Sí, doctor. Sí, doctor, se nota. Ya. Y vamos a continuar con otro tema que son hormonas, ¿ya? Ya vimos en la clase anterior que hay diferentes tipos de hormonas, ¿no? Diferentes glándulas que secretan diferentes tipos de hormonas, ¿no? Vamos a ver ahora la glándula tiroides, ¿de acuerdo? Y lo que son las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, como su nombre lo dice, tienen que ver netamente con lo que es el metabolismo, ¿no? Metabolismo de carbohidratos, metabolismo de proteínas, metabolismo de lípidos, ¿no? Vimos la vez pasada que la hormona del crecimiento, otras hormonas también tienen que ver, ¿eh? Corticoides, que se va a ver ahora en la práctica, tienen que ver también con el metabolismo, pero las más tienen que ver con el metabolismo. Ustedes escuchan la palabra metabolismo en endocrinología, se relaciona más que todo con hormonas tiroideas, ¿eh? Las hormonas tiroideas se secretan de una glándula, ¿no? Ya dijimos que las hormonas se secretaban de las glándulas. Entonces, la que secreta las hormonas tiroideas es la glándula tiroides. La glándula tiroides, ustedes por anatomía, ya saben que se encuentra por debajo de la laringe de ambos lados, delante de la tráquea. Las glándulas es una glándula grande, una glándula que medía un gramo, ¿no? También de 15 a 20 gramos, es grande. La tiroides secreta dos hormonas principales, la tiroxina 4 y la triodotironina 3. Ambas producen un aumento en el metabolismo del organismo. Estas son las que aumentan el metabolismo del organismo. Acá está la glándula tiroides, tiene dos lóbulos, uno derecho, uno izquierdo. Por anatomía ya saben esto, un istmo, ¿no? Un istmo. Detrás de la tiroides hay unas glandulitas, cuatro, que son las paratiroides, que tienen que ver con el metabolismo del calcio. En en la próxima práctica se va a ver esto, ¿no? Pues, la tiroides, la laringe, en la tráquea y acá está la tiroides, ¿no? Con su ritmo, con sus dos lóbulos derecho e izquierdo, ¿no? Anatómicamente es grande. La ausencia de la secreción tiroidea provoca de 40 a 50, o sea, miren, casi el 50% del metabolismo del cuerpo controlado por la tiroides, las hormonas tiroideas. La secreción excesiva produce un aumento si se secreta mucha hormona tiroidea, vamos a ver dentro de la tiroidismo, el metabolismo aumenta hasta 100 veces más, entonces se complica el metabolismo, es algo malo, ¿no? Es necesaria la producción de hormonas que se realiza el metabolismo, pero el exceso también es malo. La secreción tiroides controla digamos, la TSH, que se secreta de la hormona que se secreta en la hipófisis, que llega a la glándula tiroides, y se secreta la T3. La tiroides secreta además calcitonina. Aparte de que la tiroides secreta la T3 y la T4, también hay unas células chiquitas que secretan calcitonina, ¿ya? Que tiene que ver bastante con el metabolismo del calcio. Esto es tema para la siguiente práctica, ¿no? Síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. La tiroxina, la T4, es la mayor, ¿ya? Tiene el 93% de producción. Y la T3, que es la triiodotironina, 7%. Pero esta es chiquita en producción. Su producción es escasa, pero es la más potente, ¿ya? ¿De acuerdo? Es la más potente de todo el organismo. Complejo nuclear. Ya, sí, como es la más potente de todo el organismo, ¿ya? O sea, la más potente que la T4. Es menos, pero es más potente. Con el tiempo la tiroxina se convierte en triiodotidonina en los tejidos, ¿ya? Con el tiempo la T3, esta 4, llega a convertirse en T3, ¿ya? ¿De acuerdo? La triiodotidonina es 3 a 4 veces más potente, se están dando cuenta. La T3 es más potente que la 4, ¿ya? Es menos cantidad, pero es mucho más potente, de 3 a 4 veces. La triiodotidonina tiene una cantidad menor en la sangre y es la inflamación leve. Menos cantidad, pero mucho más potente que la tiroxina. Anatomía, fisiología de la glándula tiroides. La tiroides se compone de folículos. Es una de las glándulas que tiene folículos. Es como unas llantas que están adentro. Ahorita vamos a ver tejiendo círculos que están dentro de la glándula. ¿Ya? Esto es importante y ahorita vamos a ver eso. Revestido de células epiteliales cúbicas y repleto de en estos círculos, la circunferencia está rodeada de células cúbicas
y repleto de un coloide, ¿de acuerdo? La tioglobulina, glucoproteína de gran tamaño, componente principal del coloide y cuya molécula contiene las hormonas tiroideas. Dentro de este círculo, que es el folículo, está lleno de coloide. Y en ese coloide, que es como moco, se encuentra una hormona, una proteína muy fundamental para la síntesis de hormonas tiroideas, que es la tiroglobulina. Entonces, esta proteína es importantísima para la síntesis de 3 y la 4 y se encuentra en el coloide. Cuando la secreción se está en los folículos, la sangre debe absorber de nuevo para que pueda actuar en el organismo. La tiroides contiene también células C, que ya vimos que producen calcitonina, tiene que ver con el metabolismo del calcio, ¿no? Entonces, acá está lo que les digo, ¿ya? Haciéndole un corte histológico, histología, ustedes ya habrán visto esto, los cortes, es un corte de la tiroides y va a parecer esto como una llanta, ¿no? Como unos círculos. Este es el folículo, y esta es la unidad fundamental de la glándula tiroides, porque es acá donde se va a producir la hormona tiroidea, ¿ya? En estos folículos. Es como una fábrica, ¿no? Varias llantas, circunferencias, ¿no? Y dentro de esta, y la circunferencia está dada por células cuboidales, ¿no? Células cuboidales, un cubito que está dando cuenta. Y en el centro está el coloide con la tiroglobulina, ¿no? Tiroglobulina, ¿de acuerdo? Entonces, este es el folículo, no se olviden de eso, esto es lo más importante, ¿ya? Y dentro del folículo está el coloide, que es como un moco, y la tiroglobulina. Ya, el yoduro es necesario para la formación de tiroxina. Para la fabricación de hormona tiroidea es necesario el yodo, ¿ya? El yodo es necesarísimo para producir. Si no hay yodo, no se produce hormona tiroidea, así de simple. El yodo es un mineral, un metal que es necesarísimo para producir hormona tiroidea. Entonces, para producir hormona tiroidea, dos componentes fundamentales, yodo y la proteína tiroglobulina, que ya la vimos más antes, ¿no? Para formar yodo se requiere al año unos 50 miligramos de yodo o 1 miligramo por semana, ¿ya? De yodo. No se necesita mucho yodo, 1 miligramo a la semana, imagínense, ¿ya? Es minúsculo, pero es necesario el yodo, ya es yodo, ¿no? Para impedir la diferenciación del yodo se añade una parte de yoduro sódico por cada 1.000 partes de cloruro sódico en la sal de mesa, ¿no? Para que no haya deficiencia de yodo en la población, se programas de salud pública, supongo que ustedes están en salud pública, ¿no? ¿No? Con los eximios médicos de familia que lo hacen, ¿no? Entonces hay como pues, una política de salud, ahí como les digo, ahí se ha dicho, se ha propuesto como una política, una ordenanza jurídica, que la sal tiene que tener yodo, ¿ya? Porque es la manera como llega el yodo a toda la población y se evita problemas de bocio, de hipotiroidismo, ¿ya? Por eso la sal es yodada, para que la población, toda la población pueda consumir el yodo. Como todos consumimos sal, no hay persona que no coma la comida con sal. Entonces la política de salud fue esa, pues ponerle yodo a la sal, ¿no? Destino de los yoduros ingeridos. Los yoduros ingeridos se absorben desde el tubo digestivo hasta la sangre. ¿Cómo llega el yodo a la tiroides? Llega por el tubo digestivo, ¿no? El yodo no lo fabricamos, tenemos que ingerir, por eso se le echa yodo a la sal, ¿ya? Entonces ingerimos el yodo a través de la boca y llega a la glándula tiroides. La mayor parte se secreta por vía renal, siempre después de que las células tiroideas hayan retirado selectivamente una quinta parte de la sangre circulante y la hayan empleado en la síntesis de las hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? Entonces la mayor parte del yodo no se va a quedar todo. Una parte sirve para formar hormonas tiroideas y la otra parte se excreta por vía renal, ¿ya? Entonces no se olviden, el yodo es fundamental y lo ingerimos, no se fabrica el yodo, es necesario que lo consumamos. Bomba de yoduro, el importador del cloruro de sodio, atrapamiento de yoduro. Primera Primera etapa de la formación de hormonas tiroideas, transporte de yoduras de la sangre a las células y a los folículos. El yodo tiene que llegar a esa llanta que viene del folículo, ¿no? Entonces uno lo come a través de los alimentos, de la sal, llega al tubo digestivo, ya vimos por fisiología digestiva que se absorbe el yodo, ¿no? El yodo es absorbido y llega a los folículos, ¿ya? El bombeo es gracias al importador del yodo y del sodio. Y entra el folículo, el yodo, con un cotransportador, el sodio. Ya vimos también que el sodio era bien amiguero
que se juntaba con la glucosa, con los aminoácidos, también con el yodo, ¿ya? Se junta con el yodo y los dos entran al folículo, ¿ya? La energía para el transporte de yoduro proviene de la bomba sodio-potasio ATPasa que bombea exterior el sodio, estableciendo gradientes para facilitar la difusión de la célula. Atrapamiento de yodo es la concentración de yoduro celular. La concentración es de 20 a 250 más de la sangre. Una vez que se atrapa el yodo en la glándula tiroides, en el folículo llanta que ya vimos, la concentración es de 30 a 250 veces más que la sangre. Eso es el atrapamiento, se llama de yoduro, ¿de acuerdo? O sea, tanto yodo se atrapa en tanta capacidad de atrapar yodo tiene esta glándula tiroides, que miren la proporción de yodo que hay en esta glándula comparada con lo que hay en la sangre, ¿no? Es muchísimo mayor. Ni siquiera es el doble, el triple, no, hablamos de una cantidad superior, ¿no? Y se estimula la actividad de la bomba yoduro en las células tiroideas. La hipofisectomía disminuye la actividad de la bomba yodura. La TSH, que ya vimos que se secretaba en la hormona hipófisis, en la adenohipófisis, es la que ayuda a que estimula la activación de esta bomba de yoduro para que capte más yodo la glándula tiroides, para que la glándula tiroides capte más yodo. Hay un problema en hipofisectomía, en tumores de adenoides que se producen en la glándula tiroides, a veces se tiene que operar, eso es una cirugía muy delicada, que nadie casi la hace, se producen problemas, ¿no?, para acumular yodo. La pendrina, una vez que el yodo entra a la célula folicular, esta tiene que entrar al coloide, y la que lo mete al coloide es esta proteína pendrina, ¿ya? Acá está mejor, ¿no?, para que lo entiendan mejor. ¿Ya? Esta es la sangre, esto que está acá al lado izquierdo, y esto es el coloide, ¿de acuerdo? Entonces acá el yodo llega en la sangre y lo consumimos con los alimentos, con la sal, y a través del cotransportador sodio-yodo, los dos entran, ¿no? El sodio y el yodo. Esto es en la célula cuboidal, ¿no?, del folículo. Ahora, para entrar al coloide, el yodo tiene que usar la pendrina, ¿ya? Este es este cotransportador antiporte, pendrina con cloro. Lo mete el yodo al folículo y sale el cloro. Entonces, para que entre la célula, el yodo a la célula cuboidal, al borde, ¿no?, del folículo, necesita este cotransportador con el sodio. Y para entrar al coloide, al lugar final donde debe estar, lo mete la pendrina, pero con un antiporte, cloro, yodo, ¿de acuerdo? Entonces el yodo ya lo tenemos acá adentro. De dos maneras entró, ¿no? Una con el sodio y otra con la pendrina. Entró acá al coloide, ¿no?, al centro de la circunferencia. Y acá tenemos la otra que es la tiroglobulina, que ya saben por biología celular, que se forma, ¿no?, en el retículo endoplasmático, en el ribosoma, que el aparato de Golgi, y sale la tiroglobulina. Entonces acá el yodo en el coloide se une a la tiroglobulina, pero el yodo tiene que oxidarse, ¿ya? No se une así nomás la tiroglobulina, ¿ya? No es que ya entró el yodo y al toque se une, no. Tiene un requisito, y ese requisito es que se tiene que oxidar, ¿ya? Y se oxida con la peroxidasa, ¿ya? La peroxidasa oxida el yodo y recién el yodo se une a la tiroglobulina. Esta tiroglobulina se forma de un aminoácido que se llama tirosina, ¿de acuerdo? No se olviden eso. Entonces la tirosina forma tiroglobulina, el yodo se une a la tiroglobulina, pero el yodo tiene que estar oxidado. Así, si no está oxidado no pasa nada, tiene que estar oxidado. Se oxida se oxida y recién se une a la tiroglobulina, ¿ya? Ahora la tiroglobulina se une el yodo. Y el yodo se une de la manera MIT, monoyodotidonina, diyodotidonina, triyodotidonina, ¿no?, y tiroxina. De estas cuatro maneras, ¿de acuerdo? Y acá están las hormonas, para que queremos, ¿no? La T3 y la T4. Más que todo se forma la MIT y DIT. Y la unión de estas ya forman la T3 y la D4. Por ejemplo, la unión de una DIT más una MIT forma T3. La unión de dos DIT forma T4. Entonces acá están viendo la T3 y la T4. Bien, ya se formó la ya vimos cómo se formó.
Ahora tiene que salir pues a la sangre, ¿no? Ya está dentro de la fábrica, ahora de la fábrica a la sangre. ¿Y cómo sale? Por pinocitosis, endocitosis, pinocitosis, todo este complejo de proteína, de hormonas, proteína, entra a la célula cuboidal. En la célula cuboidal, acá hay unas proteasas que separan a la T3 y la T4 que se van a la sangre, ¿ya? Entonces, la tiroglobulina, que está unida a las hormonas, es liberada, es indida por las proteasas. Las proteasas liberan la T3 y la T4 y la MIT1 y la D2, ¿de acuerdo? La MIT1 y D2 se desyodan. ¿Para qué? Para recuperar yodo y recuperar tirosina, ¿de acuerdo? Entonces acá están viendo toda cómo se forma el círculo, cómo se forma las hormonas tiroideas, ¿no? Más que todo yodo y tiroglobulina, ¿de acuerdo? Se acopla el yodo oxidado con la tiroglobulina y forma las hormonas. Esta entra de nuevo a la célula. Por proteasas son liberadas T3, T4, T1, T2. T1, T2 son destruidas otra vez para recuperar tirosina y yodo, y T3 y T4 van a la sangre, ¿no? Entonces esa es la manera en cómo se forman, ¿eh?, las hormonas tiroideas. Tiroglobulina, química de la formación de T3 y T4. Formación y secreción de tiroglobulina por las células tiroideas. La tiroglobulina es una molécula proteínica sintetizada y secretada por las, ya sabemos, por el retículo endoplasmático, ribosomas, aparato de Golgi, es grande. Peso molecular 35.000. Contiene 70 moléculas de tirosina, sustrato principal, formada por el aminoácido tirosina. Ya vimos en la primera clase que habían tipos de hormonas formadas por aminoácidos, ¿no? Y este tipo de hormonas formadas por aminoácidos eran la tirosina, ¿no? Una de ellas, ¿no es cierto? Las hormonas tiroideas se forman dentro de la molécula de tiroglobulina, se forman con la proteína tiroglobulina. Oxidación del yodo. Ya vimos que el yodo tiene que estar oxidado, ¿ya? Así el yodo, si no está oxidado, no pasa nada, tiene que oxidarse. El primer paso para la formación de las hormonas tiroideas es la conversión de iones de dura formación oxidada, yodo oxidado, que luego se combina recién con la tioglobulina, la tirosina, ¿no? Si ¿de acuerdo? La oxidación del yodo depende de la enzima peroxidasa. ¿En quién oxida el yodo? La peroxidasa, ¿ya? La peroxidasa se encuentra en la membrana de la célula, proporcionando el yodo oxidado en el lugar de la célula donde la tiroglobulina abandona el aparato de Golgi, atraviesa la membrana celular hasta el color de almacenado en la glándula tiroides. En ausencia de peroxidasa, la velocidad de formación de hormona tiroides disminuye hasta cero, no se forma, tiene que estar clorada, tiene que estar oxidada, ¿ya? Tiene que estar oxidado el yodo. Iodación de la tirosina y formación de hormonas tiroideas. Organización de la tiroglobulina. Unión del yodo a la molécula de tiroglobulina. Cuando la tiroglobulina se libera, el yodo se fija alrededor de la sexta parte de la tirosina. T4, una diyodotironina, diyodotirosina, ¿no? O sea, la unión de dos diyodotironinas que forma la T4. Y la unión de una monotironina y una diyodotironina me forma T3. Simple matemática, ¿no? Dos, no di es dos, ¿no? Diyodotirosina más una diyodotirosina, 4 diyodotyrosinas. Una monoyodotirosina más una diyodotirosina, 3 diyodotirosina. Se forma pequeña, ya dijimos que la T3 es la menos abundante, pero la más potente, ¿no es cierto? Acá está, este es el aminoácido tiroxina, acá está la monoyodotirosina. ¿Por qué mono? Porque tiene un yodo, ¿ya? Acá están viendo un yodo menos. La tirosina es el unión yodo. Diyodotirosina tiene dos yodos, ¿no? Acá un yodo, acá dos yodos, no está en rojito. Monoyodotirosina, diyodotirosina, 3 yodos, ¿no? ¿De acuerdo? La triyodotirosina T3. ¿Por qué? Porque tiene 3 yodos, pues, ¿no? Acá la tiroxina T4, 4 yodos, ¿no? La formación de T3, sumas una monoyodotirosina más una diyodotirosina, te da la T4 con 4 yodos, sumas pues dos que tengan 2 yodos, ¿no? La diyodotironina que tiene 2 yodos, te da la T4, ¿no? Almacenamiento de la tiroglobulina. Al final de la síntesis de las hormonas tiroideas, cada molécula de tiroglobulina contiene hasta 30 moléculas de T4. Los folículos almacenan hormonas tiroideas suficientes para 2 o 3 días. O sea, el almacenaje que se da en el folículo que puede durar de 2 a 3 meses. O sea, uno puede estar 2 a 3 meses sin comer yodo, ¿no? Pero no se debe hacer eso, ¿ya? Después de eso ya empiezan los problemas, ¿no?
almacena, ¿ya? Sí, tiene una capacidad de almacenaje la glándula tiroides, aparte de producirlas, también las llega a almacenar, ¿no? Por si acaso, ¿no? Liberación de T3 y T4 del tiroides, la T3 y 4 se ascienden de la tiroglobulina y se secretan en forma libre. Mecanismo: las células tiroides emiten pseudópodos que rodean el coloide, creando vesículas de pinocitosis. Ya vimos cómo entraba, ¿no? La tiroglobulina con los yodos por pinocitosis a la célula cuboidal. En la célula cuboidal, lisosomas se funden con las vesículas formando otras vesículas digestivas. Las enzimas proteinasas digieren la tiroglobulina y liberan T3 y 4, ¿no? En el grafiquito lo vemos esto, ¿no? Acá está, entra acá por pinocitosis, cuando ya se formó. Acá las proteasas liberan MIT1, DI2 y liberan T3 y T4 a la sangre, y en la sangre estas tienen que ser transportadas por proteínas, ¿ya? Tienen que ser transportadas por proteínas. Entonces, acá es la formación, acá es el almacenamiento, hemos visto de 2 a 3 meses, y acá es liberación a la sangre, ¿ya? Entonces, esos son los pasos: formación, almacenamiento y liberación de la sangre de las hormonas, ¿no? Nos queda. Hemos visto. 3/4 partes de la tirosina y yodada en la tiroglobulina nunca se convierten en hormona tiroidea, permanecen como monoyodotirosina y diyodotirosina. En la digestión, la tiroglobulina se libera T3 y 4, pero no se secretan hacia la sangre, sino en el yodo se separa por acción de la enzima desyodasa para recibir el yodo y formar nuevas hormonas tiroideas. Ya vimos, ¿no? Es la MIT y DIT, por esta enzima desyodasa, se deshacían y recuperaba la glándula yodo y tirosina para formar nuevas hormonas tiroideas. Secreción diaria: el 93% se secreta T4, ¿ya? Es la mayor, pero la más débil, ¿no? En cambio, la 7 es la más potente, pero la de menos cantidad. La mitad de la T4 se desyoda con lentitud, pero esta T4 se llega a transformar en T3, ¿ya? Por lo tanto, se generan 35 picogramos de T3 diarios. Transporte de la T3. Entonces, hemos visto la formación en la glándula tiroides, hemos visto el almacenamiento. Ahora, ¿cómo se transporta en la sangre? Hemos visto que estas hormonas necesitan unirse a proteínas. Así solitas no pueden ir por la sangre, se deshacen, se pierden. Tienen que estar pegadas a proteínas. ¿Y cuáles son las proteínas que transportan? La globulina fijadora de tiroxina y una globulina, una prealbúmina y albúmina fijadora de tiroxina. Se están dando cuenta que todo esto casi es pura bioquímica, ¿no? Por eso en sus momentos libres, así que no tengan mucho que hacer, denle una leída a su libro de bioquímica, ¿ya? Porque están dando cuenta que es bien importante, ¿no? Entonces, las proteínas que transporta son la globulina fijadora de tiroxina, la prealbúmina y la albúmina, ¿ya? La T3 y la T4 se liberan lentamente a las células de los tejidos. La T4 se libera con lentitud a las células de los tejidos cada 6 días, mientras que la mitad de la T3 tarda un día. Al entrar en la célula, T4 y T3 se unen a una proteína intracelular. La T4 lo hace con más fuerza que la T3. Se almacenan en la célula ADN y lo utilizan con lentitud. Comienzo lento y acción prolongada de las hormonas tiroideas. Existe un periodo prolongado de latencia que precede la actividad de la tiroides. La actividad de la T4 alcanza su máximo valor. La T4 alcanza su máximo valor en 10 a 12 días para descender después. Su semivida es de 15 días. La actividad persiste entre 6 semanas y 2 meses, ¿ya? Entonces acá están viendo el tiempo que demora, ¿no? ¿Cuánto demora para alcanzar su máximo valor? La T4 de 10 a 12 días. Luego desciende. Su semivida, 15 días. La actividad de 6 semanas hasta 2 meses permanece su actividad. Pero el pico alto es a los 12 días, pero puede permanecer hasta 2 meses, ¿ya? Esta T4. Las acciones de T3 son 4 veces más de las de 4, mucho más potente la T3, ya vimos. Su periodo de latencia es 6 a 12 horas. Miren, este es de horas, este es de días, la T4, ¿no? Entonces, esta más rápido esa acción. Su actividad dura 2 a 3 días, más cortita, ¿no? Esta dura hasta 2 meses, esta de 2 a 3 días, ¿eh? La T3, pero es mucho más potente, pero dura menos. Hay menos y dura menos. El periodo prolongado de latencia obedece a la unión de proteínas y a las células de tejidos y lenta liberación. Acá está, por ejemplo, inyección de tiroxina, efecto prolongado aproximado de una sola dosis, alta tiroxina sobre el metabolismo basal. Metabolismo basal, días, ¿no? Están viendo acá
la duración de las hormonas, ¿no? Funciones fisiológicas de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas aumentan la transcripción de una gran cantidad de genes. Estas hormonas tiroideas actúan a nivel del núcleo. Ya vimos que habían receptores, ¿no? Las hormonas tenían receptores a nivel de la membrana, a nivel del citoplasma y a nivel del núcleo. Los receptores de estas hormonas tiroideas están a nivel del núcleo. El efecto de hormonas tiroideas es la activación de la transcripción nuclear de genes. En casi todas las células se sintetizan enzimas proteicas propias estructurales, proteínas transportadoras y otras sustancias. El resultado neto aumento generalizado de la actividad funcional de todo el organismo. Estas hormonas activan todo el organismo, ponen en el aumentan todo el metabolismo del organismo. Vamos a ver eso. Actividades células efectuadas por hormonas tiroideas. Ya vimos que las hormonas tiroideas se formaban en la glándula tiroides. En la glándula tiroides se almacenaban y luego se liberaban a la sangre. Y en la sangre eran transportadas por globulinas y por albúminas. Y luego llegan al núcleo de la célula, donde hay un receptor. Entonces acá tenemos receptor de hormonas tiroideas y un receptor retine X. O sea, es una triada, hormona receptora, receptor y receptor retinoides. Esto ya es en el núcleo de los tejidos donde va a hacer efecto la glándula, la hormona tiroidea. O sea, sale de la hormona de la glándula tiroides y llega al tejido. En el tejido, en el núcleo, le espera este receptor, receptor de tiroides, receptor de retino X, y esto desencadena toda la respuesta genómica, transcripción de genes de RR mensajero, ¿de acuerdo? Y produce los diferentes efectos a nivel del organismo. Casi toda la T4 secretada por el tiroides se convierte en T3. Ya hemos visto eso. Las hormonas tiroideas activan receptores nucleares, lo que les estaba diciendo, ¿no? Los receptores de hormonas tiroideas se encuentran unidos al látex. El receptor suele formar un heteronímero con el receptor retinoide. Vimos el receptor retinoide X, los elementos específicos de respuesta hormonal tiroidea del ADN. Cuando se unen las hormonas a los receptores, inician la transcripción formando RR mensajero, seguido de transducción de RN mensajero en las ribosomas para formar proteína. No más, está repitiendo lo mismo. Receptor X, receptor de hormona tiroidea, se juntan y desencadenan la transcripción de ARN mensajero en el núcleo celular, que desencadena todas las funciones, ¿no? La hormona tiroidea en los diferentes órganos, porque afecta todo el organismo, ¿no? Las hormonas tiroideas aumentan la actividad metabólica. El metabolismo basal se incrementa de 60 a 100 veces. Ya vimos que aumentan el metabolismo, ¿no? La velocidad de utilización de los alimentos como fuente de energía se encuentra muy acelerada. La hormona tiroidea todo lo acelera, todo lo activiza, le aumenta, le mete acelerador, le acelera todas las reacciones químicas, le aumenta el metabolismo, se consumen todos los principios biológicos, carbohidratos, lípidos y proteínas, se hacen papilla, ¿ya? Todo se vuelve en glucosa para ser digerido más rápido porque el cuerpo necesita más energía. Aumentan la síntesis de proteínas, pero también el catabolismo. Hay aceleración en la velocidad de crecimiento de las personas jóvenes. Los procesos mentales se estimulan, las actividades de las demás glándulas se potencian. Todo se acelera. Procesos mentales están estimulados, hay aceleración de velocidad, las personas jóvenes crecen, las actividades de las demás glándulas se potencian. Las hormonas tiroides incrementan el número de actividad de las mitocondrias. Como ya les dije, hay un gran consumo, un gran aumento de metabolismo. Y para que haya un aumento de metabolismo en el organismo, necesita energía. ¿Y dónde se produce la energía? En el mitocondria, ¿no? Entonces las hormonas tiroideas aumentan la actividad del mitocondria porque se necesita bastante energía para destrozar proteínas, destrozar lípidos, convertir, ¿no?, glucosa en energía. Se necesita energía y esa energía está en el mitocondria. Por eso aumenta la actividad del mitocondria. Función principal de dioxina, multiplica el número de actividad de los mitocondrias, ¿ya?, que inducen la formación de ATP. Esto es energía, ¿no? Este incremento de las mitocondrias podría ser el resultado a la cosa de la mayor actividad de células. Las hormonas tiroideas facilitan el transporte activo de iones a través de la membrana celular. También todas las bombas, ¿no?, las activan. La bomba sodio y potasio se aumenta la respuesta de la hormona tiroidea. Este aumento potencia el transporte de iones sodio y potasio a través de la membrana. Este proceso requiere de energía e incrementa la cantidad de calor producida por el organismo.
Las células pierden sodio, lo que activa el bombeo de sodio produciendo calor. Entonces se produce calor, ¿no? Aumenta el metabolismo, aumenta el calor por este fenómeno. Efectos hormonales tiroideas sobre el crecimiento. Ahora, ¿cómo afecta el crecimiento las hormonas tiroideas? Las hormonas se necesitan en los niños en la edad del desarrollo. En niños hipotiroideos la velocidad de crecimiento es lenta. En niños hipertiroides tienen un crecimiento esquelético excesivo, por lo que son más altos, los huesos maduran con rapidez, las epífisis se cierran tempranamente y en la adultez su estatura final es menor. O sea, estos niños crecen, ¿ya? En la adolescencia crecen rápido, pero su velocidad de crecimiento es más corta, ¿ya? Por eso a las finales terminan con menor estatura que una persona normal, ¿ya? Crecen rápido, pero sus huesos se sueldan más rápido, ¿de acuerdo? Entonces su estatura va a ser normal, va a ser un poco más baja de lo normal, ¿no? Promueve el crecimiento y maduración cerebral en la vida fetal y primeros años. Acá, a ver, vamos a ver acá. Ya. Acá hay una cosa que quería decirles. Cuando un niño nace, se le tiene que hacer tamizaje de hormonas tiroideas, porque las hormonas tiroideas estimulan el desarrollo del sistema nervioso central. Muchas veces en las potas, ¿no? En los mismos hospitales, no se hacen esos tamizajes de TSH, ¿ya? A veces nacen los niños, grandecitos, gorditos. Ah, es macrosómico, dicen, ¿no? Un poco macrosómico ha salido, todavía se ríen, ¿no? Cuando tienen el parto. Pero a veces estos niños tienen hipotiroidismo. Y si no se detecta a tiempo, esto les va a traer graves problemas neurológicos a estos niños. Ya prácticamente su vida se va a arruinar. Por eso a los recién naciditos es necesario hacerles un tamizaje de TSH, porque estamos viendo acá que la hormona tiroides es necesario para el metabolismo y también para el desarrollo del sistema nervioso central, ¿ya? Efectos de las hormonas tiroideas sobre funciones corporales específicas. Estimulan el metabolismo de hidratos de carbono, captación de glucosa por las células. Se necesita bastante, empiezan a captar bastante glucosa. Glucólisis, todo el glucógeno se destroza, toda la glucosa se destroza para ser aprovechada, aumenta la gluconeogénesis, ustedes ya saben por bioquímica, gluconeogénesis es de otros productos, proteínas, lípidos, se genera nueva glucosa, o sea, el objetivo es convertirlo todo a glucosa para que sea fácilmente usado en energía, ¿no? La absorción de carbohidratos por el tubo digestivo, la secreción de insulina. Como hay tanta glucosa, como todo se convierte en azúcar, entonces se aumenta la insulina, porque este azúcar tiene que entrar pues, a la célula, ¿no? Entonces aumenta también la insulina. O sea, metabolismo, todo se destroza, proteínas, lípidos, todo se convierte en glucosa, y la glucosa para entrar a la célula a generar energía necesita insulina, ¿ya? Por eso aumenta la secreción de insulina. Todo obedece a la expansión general de las enzimas metabólicas producidas por las hormonas tiroideas. Los lípidos se movilizan, estimulación del metabolismo de los lípidos. Los lípidos se movilizan con rapidez el tejido adiposo, lo que disminuye los depósitos de grasa. Estas personas son delgadas, ¿ya? Todos los lípidos se hacen papilla, ¿ya? Se hacen glucosa, ¿no? ¿Para qué? Para ser convertidos en energía. Por eso las personas con hipertiroidismo, sus reservas de lípidos se convierten en glucosa. Esta movilización incrementa la concentración plasmática de ácidos grasos libres y acelera su oxidación por las células, ¿no? Efectos de los lípidos plasmáticos hepáticos. Aumenta la hormona tiroidea, disminuye el colesterol, fosfolípidos y todos los lípidos desaparecen, ¿ya? Sea cual sea el lípido, colesterol, triglicérido, fosfolípido, todo se desintegra, ¿ya? Aumenta la concentración de ácidos grasos libres en la sangre que van a ser convertidos a glucosa. Pero cuando hay disminución, aumenta el colesterol, fosfolípidos, triglicéridos, ¿no? Por eso los hipotiroideos son bien gorditos, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta, pero no hay catabolismo de lípidos y se almacenan y por eso son gordos. Mecanismo de reacción plasmática del colesterol. La hormona tiroidea induce un número elevado de receptores de lipoproteínas de baja densidad en las células hepáticas, lo que determina una rápida eliminación del plasma por el hígado de secreción de colesterol en estas lipoproteínas por las células hepáticas. Mayor necesidad de vitaminas. Se necesita mayor cantidad de vitaminas cuando hay un problema de tiroides, ¿no? Cuando aumenta la actividad metabólica, porque las vitaminas, por bioquímica, ustedes saben,
que forman coenzimas. ¿Para qué? Para que ayuden en las reacciones bioquímicas. Entonces, si voy a necesitar más enzimas, voy a tener que necesitar también más coenzimas, y las coenzimas me lo dan vitaminas. Por tal motivo, las vitaminas también van a aumentar. Ya se va a requerir más vitaminas, ¿de acuerdo? A veces aparece un déficit de vitaminas. ¿Por qué? Porque se convierten en enzimas, ¿no? Cuando se secreta una cantidad excesiva de hormona tiroidea. Aumenta el metabolismo basal. Las hormonas tiroideas en cantidades excesivas elevan el metabolismo basal de 10 a 60%, por encima de las cifras normales. Cuando no se produce hormona tiroidea, el metabolismo basal disminuye hasta la mitad. Acá está, esto es lo normal, ¿no? Cuando hay poca hormona tiroidea, el metabolismo basal, estamos en una situación de hipotiroidismo, ¿no? Todas las personas gordas, lentas, pieles, ¿no? Estreñidas, con amenorrea, etcétera, ¿no? Eso es el hipotiroidismo. Pero cuando las hormonas tiroideas aumentan, ya pasamos de lo normal, pasamos a lo que es hipertiroidismo. Y el metabolismo aumenta, 10, 20, 30, aumenta de una manera exagerada, ¿no? En cambio, en hipotiroidismo el metabolismo es negativo. Disminución de peso. Producción excesiva de hormonas tiroideas disminuyen el peso, ¿no? Por eso las personas que son gorditas y van al endocrino, dicen para que baje de peso. ¿Qué es lo que hace el endocrino? Es dar hormonas tiroideas, para que haya catálisis, ¿no? Eso es lo único que hace el endocrino, ¿ya? Esa es su magia, ¿no? Van y dicen, ¡ay, me he hecho bien!, ¿no? Pero ya les dije que manejar hormonas es peligroso, ¿ya? Porque son cantidades ínfimas que hay en la sangre, ¿no? Tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Lo único que hace el endocrinólogo es darte, para bajar de peso, es darte hormonas tiroideas y antidiabéticos orales, ¿no? Como tipo metformina, ¿no? Es lo único que hace, ¿eh? Entonces, las hormonas tiroideas bajan de peso, ¿eh? El aumento de hormonas tiroideas hace que una persona baje de peso. La disminución, al contrario, cuando disminuyen, uno aumenta de peso, ¿no? No siempre se producen estos efectos, ya que la hormona tiroidea también incrementa. ¿Qué más hace la hormona tiroidea? A nivel cardiovascular, sanguíneo, aumenta el metabolismo de los tejidos, acelera la utilización de oxígeno, esto dilata los vasos de la mayoría de los tejidos, elevando el flujo sanguíneo. Lo vimos en hemodinámica, en la parte circulatoria, la teoría metabólica, ¿no? Cuando hay más consumo de, cuando el tejido chambea más, y en este caso está trabajando mucho más por la hormona tiroidea, aumenta pues, el consumo de oxígeno, va a requerir más oxígeno, y esta dilata los vasos, ¿no? Y esto lo hace a través de qué? De vasodilatadores, ¿no? Que aumentan el flujo sanguíneo, el aumento de nutrientes y el aumento de oxígeno, ¿no? Como consecuencia, se eleva el gasto cardíaco en un 60% de sus valores normales cuando hay un exceso de hormona tiroidea. Los tejidos consumen más nutrientes, más oxígeno. Aumento de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se eleva mucho. Hay bastante gasto cardíaco, los tejidos requieren más nutrientes, más oxígeno, entonces la frecuencia va a aumentar, ¿no? La hormona tiroidea ejerce un efecto directo sobre la excitabilidad del corazón. Es de gran importancia ya que la frecuencia cardíaca es uno de los signos físicos en los que se basa para determinar la cantidad de hormona tiroidea. Aumenta la fuerza de contracción, entonces aumenta la frecuencia, aumenta el inotropismo, la contracción cardíaca. El exceso de hormona tiroidea aumenta la actividad enzimática, aumenta la fuerza del corazón. Cuando aumenta la contracción de hormona tiroidea, la potencia del músculo cardíaco se deprime debido al catabolismo proteico excesivo y prolongado. En la presión arterial media suele permanecer dentro de valores normales. Ya vimos en la parte de circulatorio que la presión arterial media era la más importante de todas, ¿no? Su valor era de 50 a 100 y era la que nos indicaba qué tanto de sangre llegaba al tejido, ¿no? Era la más precisa para indicarnos la perfusión de sangre al tejido, la presión arterial media, ¿no? Si pasaba mucho de 100, era peligroso, ¿no? Podía producirse un accidente cerebrovascular, un ictus, ¿no? Si era menos, también era peligroso, los tejidos se podían morir. Esta presión arterial media no se altera por la hormona, menos mal no se altera por la hormona tiroidea, ¿ya? Y no sería una catástrofe, ¿no? En cambio, la otra presión que vimos, que la diferencial, esa sí tiende a elevarse, ¿ya? Pero la presión arterial media, que es la más fina, la que nos sirve para medir la verdadera perfusión al tejido, por suerte, esta hiperactividad de hormonas tiroideas no la afecta, ¿ya?
Aumento de la respiración, ya hemos visto en el sistema cardiovascular que todo esté acelerado, ¿no? Todo se incrementa, ¿no? Frecuencia cardíaca, contracción cardíaca, presión diferencial, excepto la presión arterial media, ¿no? Que permanece constante. Ahora, en la respiración es lo mismo, ¿eh? El corazón se aumenta, el corazón empieza a latir más, la respiración también es igual, el tipo empieza a respirar más, ¿eh? El incremento del metabolismo eleva la utilización de oxígeno y la formación de dióxido de carbono. En el ciclo de Krebs estamos viendo que todo el metabolismo ha aumentado, los ciclos bioquímicos están aumentados, pues el ciclo de Krebs era aumentado y va a producir más CO2. Bueno, las células van a producir más CO2 porque están usando proteínas, carbohidratos, lípidos, ¿no? Entonces, el organismo tiene que botar este CO2, no se va a quedar con ese CO2, ¿no? Este efecto aumenta, y este efecto de eliminar esa excesiva producción de CO2 por el catabolismo, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿no? Aumenta la movilidad digestiva, todo se aumenta, ¿eh? Frecuencia cardíaca, sistema circulatorio, sistema respiratorio, también el digestivo, ¿eh? Es afectado por las hormonas tiroideas. Aumenta el apetito, consumo de alimentos, motilidad del aparato digestivo y secreción de jugos digestivos, ¿ya? Hipertiroidismo está asociado a diarreas, ¿eh? Hipotiroidismo asociado a estreñimiento. Efectos citadores sobre el sistema nervioso central. Estamos viendo a nivel del sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, todo está aumentado. Todas las funciones de estos sistemas están aumentados, ¿no? Todo lo aumenta, ¿no? Las hormonas tiroideas serían la función cerebral, los pensamientos pueden estar asociados. Aumenta la función del cerebro, ¿no? La ausencia de hormona tiroidea disminuye la función cerebral. Hipertiroidismo, nerviosismo, psicosis, ansiedad, ¿no? Pueden traer problemas mentales, ¿ya? Problemas de ansiedad, paranoia, problemas psiquiátricos, ¿no? Este aumento de la actividad cerebral, ¿ya? Efectos sobre la función del músculo. Ligero aumento de la hormona tiroidea, reacción muscular enérgica. Excesivo aumento de la hormona tiroidea, músculos débiles por catabolismo. Como destroza proteínas, destroza lípidos, destroza carbohidratos, entonces ya no va a haber músculo en el cuerpo, ¿no? Va a haber un catabolismo exagerado, ¿no? Entonces va a haber debilidad. Si no tengo músculos, una persona va a ser débil, pues, ¿no? Si se macían los músculos, no va a tener fuerza. La carencia de hormona tiroidea reduce la actividad. Temblor muscular en el hipotiroidismo. Vamos a tener que estas personas están temblando constantemente. Causan temblor, aumento de la reactividad de las sinapsis neurales de la médula espinal que controla el tono. Efectos sobre el sueño. Exceso de la hormona tiroidea, cansancio continuo por aumento de actividades del sistema nervioso. O sea, uno está cansado, pero no puede dormir, ¿no? Una catástrofe, ¿no? Uno está cansado por toda la actividad metabólica del cuerpo, uno se cansa, entonces lo menos que espera es quedarse en la cama, dormir un rato. Pero en este caso uno está totalmente cansado, y no puede dormir, ya no puede descansar, ¿no? Qué tragedia. La falta de hormona tiroidea, lo contrario, ¿no? Son personas grandes, gordas, ¿no? Que duermen bastante. Efectos sobre otras glándulas endocrinas. Aumento de la hormona tiroidea aumenta la secreción de casi todas las glándulas endocrinas, aumenta la ansiedad tisular y las hormonas. Cuando se incrementa la tiroxina, aumenta el metabolismo y ya vimos que se aumenta la insulina, porque todo se vuelve en glucosa, ¿no? Y esa glucosa para entrar a la célula, a los ciclos bioquímicos, necesita insulina. La hormona tiroidea potencia mayor formación de hueso, aumenta la hormona paratiroidea. Entonces hemos visto que hace que crezcan los niños, pero que se suele más rápido el cartílago. Entonces ahí aumenta la hormona tiroidea como un contrapeso, ¿no? Aumenta la velocidad de desactivación hepática de glucocorticoides, aumenta la hormona adrenocorticoide. Efectos de las hormonas tiroideas sobre la función sexual. En el hombre excesiva produce impotencia sexual. En los hombres escasa pérdida de libido. En las mujeres, menorragia, polimenorragia, los ciclos menstruales se vuelven cortitos, ¿ya? Por lo general, las mujeres, ¿no? Un promedio, ¿no? Se saca que cada 28 días se menstruan, pero cuando tienen problemas de tiroides, pueden menstruar, los ciclos menstruales se vuelven más cortos, ¿ya? Y ocasiones, y hay veces que no hay menstruación, ¿ya? Hay ausencia de la menstruación, amenorrea. Mujeres con hipotiroidismo disminuye el líbido también. No hay una función específica de las hormonas tiroideas sobre las gónadas, sobre efectos metabólicos y efectos retos. Regulación de las hormonas tiroideas.
Ya vimos cómo se regulaban las hormonas en la primera clase, ¿no? Por feedback positivo y por feedback negativo. También las hormonas tiroideas tienen esa capacidad de autorregular, de usar el feedback, ¿no? La TSH de hipofisar incrementa la secreción de hormona tiroidea. La TSH de la hormona de la glándula hipófisis, la tirotropina, una glucoproteína de peso molecular 28.000, al llegar a la glándula tiroides estimula la secreción de T3 y de T4. Efectos de la TSH. ¿Cómo hace que la TSH estimule la secreción de T3 y T4? Eleva proteínas de tiroglobulina, se liberan hormonas tiroideas en la sangre, aumenta la activación de la bomba, ya hemos visto la bomba de duro, intensifica la ayudación de la tirosina, o sea, todos los mecanismos de producción de hormonas tiroideas que hemos visto al inicio de esta clase, todo eso lo intensifica la TSH, ¿ya? Aumenta el tamaño y actividad secretoria de la tiroides, aumenta el número de células tiroideas y transforma las células cúbicas en cilíndricas e induce el epilamiento epitelio tiroideo en el interior del folículo. El efecto precoz de la TSH proteoliza la tioglobulina, liberación de T3 y 4 en la sangre, ¿no? O sea, todos los efectos, toda la formación de la captación de yodo por la bomba de yoduro, su oxidación de yodo, todo eso está promovido por la TSH, ¿ya? Por la hormona TSH que secreta la hipófisis. El AMP cíclico actúa como mediador del efecto estimulador de TSH. Los efectos de TSH sobre la tiroides obedecen a la activación del segundo mensajero. Ya vimos que el segundo mensajero, los clases de segundos mensajeros, teníamos el 3, el DAG, el YAG y el otro segundo mensajero del AMP cíclico, que es el más importante, ¿no? Donde han de TSH con receptores específicos en la membrana basal de la célula tiroidea, activación de la adelinatoxiclasa, incremento de la información. Ya saben, la adelinatoxiclasa transformaba el ATP en AMP cíclico, que es un segundo mensajero. El AMP cíclico actúa como segundo mensajero y activa todas las demás cascadas de la señalización, ¿no? Como proteinquinasas, MAC, ¿no? Que llegaban al núcleo, ¿no es cierto? Aumenta la secreción de hormonas tiroideas e incrementa el crecimiento del tejido glandular. Eso es lo que hace el AMP cíclico, ¿no? Segundo mensajero que activa las demás proteinquinasas, las demás proteínas de señalización que llegan al núcleo y también aumenta la liberación de mayor cantidad de hormonas tiroideas. La secreción adenohipofisal de TSH se encuentra regulada por la tiroliberina, procedente hipotálamo. Ya vimos que en el hipotálamo se secretaban unas hormonas que llegaban a la hipófisis y de la hipófisis iban a los órganos dianos. En el hipotálamo se secreta la tiroliberina, TRH, que regula la secreción de TSH en la hipófisis, ¿no? Y vimos esa regulación hipotálamo-hipófisis. Secretada por terminaciones nerviosas de eminencia media del hipotálamo, pasa por vasos, porte, hipotálamo, hipofisiarios, en la hipófisis aumenta la producción de TSH. Es una amina peptídica, el bloqueo del sistema porta disminuye la secreción. Mecanismos de la TRH. Unión a receptores en la hipófisis, esto activa el sistema segundo mensajero de la fosfolipasa en las células hipofisiarias para producir grandes cantidades de fosfolipasa C. Cascada de segundo mensajero, iones calcio, diacilglicerol, induce la liberación de TSH. Efectos del frío y otros estímulos nerviosos sobre la secreción de TSH. Esto del frío y las emociones influyen en la secreción de TSH, ¿de acuerdo? La estimulación de TRH por el frío obedece a la excitación de los centros hipotalámicos encargados de controlar la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces el frío y las emociones regulan la secreción de TH. Las personas en las regiones árticas tienen un metabolismo basal de 15 a 20% mayor a lo normal, ¿no? Por los centros hipotalámicos, si detectan que hay mucho frío, pues secretan más TSH, ¿no? T3, T4 para calentar el cuerpo, ¿no? Las emociones aumentan la producción de TSH. Cuando uno está con estrés, salen hormonas del estrés que se llaman, ¿no? Que son los corticoides, que van a hacer hoy día el seminario, ¿no? Los glucocorticoides y también las TSH, ¿ya? La excitación y la ansiedad disminuyen la secreción de TSH. Efectos retroalimentación de las hormonas tiroideas para disminuir la secuencia de TSH. Ya vimos que por feedback negativo, cuando hay mucha hormona, está destrozando el aumento del metabolismo, entonces el aumento le dice al cuerpo, ya hay mucha hormona tiroidea, tanto le puede decir arriba, a la cabeza, al hipotálamo,
ya no secretes más TRH para que no se produzca más hormona tiroidea. O también puedes decirle a la hipófisis, ya no me secretes TSH, ¿no? Porque ya hay demasiada hormona tiroidea. Entonces el feedback puede ser para los dos, ¿ya? Para arriba, para el hipotálamo y para la hipófisis. Las sustancias antitiroideas suprimen la secreción de tiroidea, ¿no? Acá ya estamos viendo, esto es un poco de fármaco, pero está en el libro, pues, ¿no? Pero sí muy ligero, muy sumario lo vamos a ver, ¿ya? Los fármacos antitiroideos, tiofenato, propilturacilo, las concentraciones elevadas de ioduros inorgánicos, ¿no? Estos son fármacos cuando hay mucha hormona tiroidea, hay hipertiroidismo, se llaman fármacos antihipertiroideos, ¿no? Eso lo van a ver ahora en farmacología, cuando hagan, ¿no? Al otro metro que hacen, ¿no? Cada uno de ellos bloquea la secreción tiroidea mediante un mecanismo distinto. Cada uno de estos actúa y es diferente. Hemos visto la formación, ¿no? De cómo se formaba el yodo, cómo se formaba, cómo el yodo se unía a la tioglobulina, la peroxidasa, la pendrina, ¿no? Todo eso, a cada nivel, cada fármaco actúa a cada nivel, ¿ya? Separado. Lociones tiacinato, acá está el primero, que son los tiacinatos, este es el más usado, el propilturacil, ¿no? Pero también está el tiacinato y ioduros inorgánicos, son antihipertiroideos. Se bombea iones tiacino, perfluorato y nitrato. La administración elevada de estos iones inhibe el transporte de yoduro al celo y el atrapamiento del yoduro. Inhibe entre el yodo a la célula, ¿no? ¿No? La menor concentración de yoduro no interrumpe la formación de tiroglobulina, pero sí impide la iodación del yodo y forma la formación de hormona tiroidea. Impide que se forme la hormona tiroidea, impidiendo, ¿no? La concentración de yoduro. La disminución de hormona tiroidea aumenta la secreción de TSH, provoca un incremento de la glándula tiroides, el uso de estos iones aumenta el tamaño de la glándula, produce bocio, ¿ya? Cuando se usan estos dioxinatos. Eso ya lo van a ver en fármaco mejor. El propiltiuracil reduce la formación de hormona tiroidea. Este es el más usado de los fármacos antihipertiroideos. O tiene el silo junto con otros compuestos que tienen la formación de hormona tiroidea a partir de cómo del yoduro y tiroxina. Bloquea la enzima peroxidasa e impide el acoplamiento de las tiroxinas yodadas para formar T3 y 4. Impide el acoplamiento, ¿no? La ausencia de 3 y 4 estimula por retroalimentación la TSH, lo que favorece aumento hablando de la inflamación de boxeo. La concentración elevada de yoduro disminuye la actividad del tamaño de la glándula tiroides. Cuando la concentración de yoduro es 100 veces mayor, las actividades de la glándula tiroides disminuyen por unas semanas. Hay una reducción de atrapamiento de yoduro y disminuye la elevación de la tiroxina. Enfermedades. Ya hemos visto los fármacos en los diferentes niveles que actúan, eso lo van a ver con más detenimiento el semestre que viene. Acá algunas enfermedades, así de una manera muy sumaria también, el hipertiroidismo, cuando hay exceso, ¿no? De hormona tiroidea, tenemos la enfermedad de Graves-Pascal, ¿no? Es una enfermedad autoinmune que ataca la glándula tiroides y estimula que se produzcan 3 de 4, ¿ya? Con el plegamiento de los folículos. La secreción de cada célula se multiplica, se secreta con hormona tiroidea de 5 a 10. Enfermedad de Graves-Pascal, lo que ya les dije, que aumenta, es una enfermedad autoinmune que afecta a la glándula tiroides, que hace que se secrete mayor de 3 de 4. ¿Esto por qué? Porque aumenta los receptores de TSH y activa mayor AMP cíclico, ¿ya? Y ya vimos que el AMP cíclico y TSH eran las que estimulaban a la producción de 3 de 4, ¿no? Adenoma tiroideo, en ecuaciones el hipertiroidismo se debe a un adenoma tumor de tejido tiroideo. Ya vimos una enfermedad autoinmune, la enfermedad de Pascal, y también tumores, nunca faltan, ¿no? También hace que se produzca mayor producción de hormonas tiroideas, ¿eh? Síntomas del hipertiroidismo, todo igual, ¿no? Todo está acelerado, ¿no? Estado de gran estabilidad, intolerancia al calor, aumento de la sudoración, debilitamiento muscular, grado variable de diarrea, adelgazamiento leve extremo, nerviosismo, fatiga extrema, temblor de manos, ¿no? Ya lo hemos visto. El exoftalmos es cuando los ojos están salidos, no se debe porque hay acúmulo de grasa detrás de los ojos y como que los botan, ¿no? Los ojos, ¿no? La, 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 la grasa, ¿no? Los párpados no se cierran, para el colmo no se cierran, la superficie de los ojos se seca, se provocación ósea corneal. Exoftalmos, hemos visto, tumoración edematosa de tejido retroorbitado y generación de núcleos oculares. Pruebas diagnósticas, esto no es tan necesario, un poco del hipertiroidismo, tratamiento de hiperplasia tiroidea, uso de yodo radioactivo, en vasos en los intestinos para tratar en tiroides, el uso de yodo radioactivo.
El hipotiroidismo es lo contrario. Uso coloide endémico asociado a la deficiencia de yodo. Mecanismos del bocio endémico, esto no es tan necesario. Bocio coloide idiopático, no, tampoco no. Esto ya lo van a ver en fisiopatía. Esto sí, características del hipotiroidismo: estreñimiento, fatigas, molestias, frecuencia cardíaca, lentitud mental, o sea, lo contrario al hipertiroidismo, ¿no? Todo lo contrario, todo el hipertiroidismo está acelerado, todo está apagado, ¿eh? El hipotiroidismo. Exidema es una acumulación de mucosa, polisacáridos, y hace que está relacionado con el hipotiroidismo. Hay aumento de la facie, la nariz, los gestos faciales se vuelven grotescos, la nariz se vuelve grande, los labios grandes, caída de párpados, ¿no? Bolsas en los ojos, facción facial, cantidades muy elevadas de ácido hialurónico y sulfato de conectina que unen a proteínas forman exceso de gel tisular en los espacios intersticiales, como aumenta la cantidad de líquido intersticial. Al atraparse el gel, el líquido es prácticamente inmóvil y da lugar a un edema sin fobia. La arteriosclerosis en el hipotiroidismo, ya vimos en el hipotiroidismo cuando no hay función tiroidea, los lípidos tienden a acumularse, ¿no? Entonces las grasas tienden a acumularse, entonces se van a acumular alrededor de los vasos sanguíneos. Eso se forma una esclerosis en el hipotiroidismo. Pruebas diagnósticas de hipotiroidismo, las pruebas dan resultados opuestos en el hipotiroidismo: tiroxina libre en la sangre baja, metabolismo basal del micelium oscila entre menos 30 menos 50, la presión de TC cuando se administra una dosis de prueba de RH se eleva. Tratamiento: se administra unos comprimidos de tiroxina al día para mantener el nivel constante de actividad de hormona tiroidea, ¿no? Cretinismo, hipotiroidismo extremo durante la vida fetal, la lactancia de infancia, ausencia congénita de tiroides, o que la tiroides no se sintetiza hormona tiroides, se caracteriza por falta de crecimiento, retraso altamente recién organización de todo, ¿no? Lo que les dije, ¿no? En el recién nacido se tiene que hacer dosajes de hormonas tiroideas, porque va a pasar esto: si ese niño no se le detecta que nació con hipotiroidismo, va a haber un retraso mental permanente, retraso del crecimiento, no va a haber mielinización de las neuronas. La inhibición del crecimiento esquelético es menor al desarrollo de partes blandas, niños obesos, fómicos y bajos, son niños gorditos, ¿ya? Aumenta el tamaño de la lengua, obstruye la deglución y la expiración y a veces produce asfixia, ¿de acuerdo? Por eso a todos los recién naciditos se les tiene que hacer un dosaje de hormonas tiroideas, ¿ya? Para ver esto del bocio, del cretinismo, del hipotiroidismo, ¿no? Bien, jóvenes, con eso hemos terminado la clase de hoy día. Ya nos vemos para la clase para la práctica, ¿ya? En un rato les mando el link para la práctica, ¿ya? Es todo. Muchas gracias. Nos vemos en la práctica, ¿ya? Hasta luego.